Una verdadera tragedia la que acaba de ocurrir en El Salvador hace unas horas. Fallecieron 9 personas en un accidente aéreo, entre ellas el director de la PNC, de la Policía Nacional Civil, el comisionado general Mauricio Arriaza Chicas. También fallecieron el comisionado Rómulo Romero Torres, el comisionado Douglas García Funes, el cabo Abel Antonio Arévalo, el teniente Jonathan Alexander Raimundo Morán, el teniente Alexis Quijano López, el subsargento Gerson Ricardo Batres Lucero y el periodista David Cruz Guevara. Esto ocurrió mientras trasladaban en helicóptero a Manuel Alberto Coto desde Choluteca, Honduras, hacia la Fiscalía General de la República acá en El Salvador. Recordemos que Manuel Coto estaba prófugo de la justicia y fue capturado en Honduras y puesto a las órdenes de las autoridades salvadoreñas. También Manuel Coto falleció en este accidente, en total 9 personas. Mis más sinceras condolencias para las familias de los fallecidos y mis máximos respetos para estos elementos de la PNC y también elementos de la Fuerza Armada y el periodista que fueron víctimas en este accidente. El presidente Bukele no tardó en pronunciarse sobre este lamentable hecho y el primer tuit que publicó sobre este suceso fue asegurando que este no había sido solamente un accidente y puso accidente entre comillas y que el gobierno va a hacer todo lo que está en sus manos para hacer una ardua investigación y llegar a las conclusiones necesarias o hasta las últimas consecuencias de esa investigación. O sea que dejó entrever que este suceso pudo haber sido planificado y luego de ese tuit externó sus condolencias a las familias de los fallecidos y su indignación ante este suceso. Este caso de Cosavi de por sí ya era muy polémico y ahora ha despertado muchas teorías conspirativas entre la población, donde muchos aseguran que habían personas que estaban interesadas en callar al gerente de Cosavi, o al menos que no declarara ante la justicia, y que esas mismas personas interesadas pudieron haber estado involucradas en este accidente. Ahora vamos a ver a detalle toda la información que hay sobre este caso para que cada quien pueda sacar sus propias conclusiones. Vamos con la información. Primeramente, quiero extender mis condolencias a las familias de los fallecidos y quiero abordar este tema con el máximo respeto hacia la memoria de los fallecidos en este accidente. Este no es un video para hacer política sobre este suceso, es solamente para informar a la población sobre todos los detalles que han surgido a raíz de este lamentable accidente. Mauricio Arriaza Chicas es una figura emblemática en El Salvador, al igual que los demás elementos de la Policía Nacional Civil, de la Fuerza Armada y el periodista que perdió la vida en este accidente. Todos merecen respeto por igual, pero en particular el comisionado general Mauricio Arriaza Chicas fue una pieza fundamental para conseguir el éxito del Plan Control Territorial, este plan contra las pandillas que ejecutó el presidente Nayib Bukele. Así que le debemos todo nuestro respeto por la gran labor que llevó a cabo en vida. Recordemos un poco el caso de Cosavi. Cosavi fue una cooperativa de ahorro y crédito que fue acusada en mayo de este año por la Fiscalía General de la República de hacer un desfalco de más de 35 millones de dólares a sus ahorrantes. De hecho, la Fiscalía General de la República hizo 32 detenciones entre empleados y directivos de esta cooperativa. Entre los detenidos estaban los padres de Manuel Coto, quien era el máximo responsable del desfalco de los 35 millones de dólares por ser el gerente general de la cooperativa. Bueno, fueron más de 35 millones de dólares según la Fiscalía General de la República que estos personajes robaron a los salvadoreños que estaban asociados a esta cooperativa. Manuel Coto y otros directivos de esta cooperativa se dieron a la fuga y salieron del país. Mientras estos dirigentes estaban prófugos, la Fiscalía General de la República incautó sus bienes y los bienes de la cooperativa Cosavi
para poder liquidarlos y así devolver parte del dinero que se robaron a los salvadoreños. Este proceso de devolución del dinero de los salvadoreños que estaban afiliados a COSAVI ha ido un poco lento, pero sí se le ha devuelto a muchas personas su dinero, al menos a las que tenían menos de $20,000 ahorrados en esta cooperativa. Todavía faltan aquellos que tenían más de $20,000 ahorrados en ella. Todo esto ocurría en mayo de este año, pero el 27 de julio, o sea, aproximadamente 2 meses después de iniciado el proceso por parte de la Fiscalía General de la República, el presidente Bukele anunciaba a través del fiscal general que se había logrado capturar a Manuel Cotto en Panamá. Y aquí es donde este caso se vuelve un poco extraño, porque después del 27 de julio, de ese anuncio que dio el presidente Bukele, ya no supimos nada sobre Manuel Cotto. Fue sino hasta el 8 de septiembre, o sea, hace unas cuantas horas después de publicado este video, que supimos o el mismo presidente anunció que se había capturado a Manuel Cotto en Honduras. Pero un momento, ¿y que no ya se había capturado en Panamá hace más de un mes? Esto llevó a muchos salvadoreños a crear teorías conspirativas, ya que se preguntaban por qué a Manuel Cotto se le había detenido en Panamá y luego se dijo que se había detenido en Honduras. O sea, ¿quedó libre un tiempo, un par de meses, o qué pasó ahí? ¿Por qué se capturó en Panamá, se dejó libre y después se volvió a capturar? O sea, no tenía sentido la información. Honduras entregó a Manuel Cotto a El Salvador en Choluteca, Honduras, y solo pasaron 15 minutos desde que el helicóptero partió desde esa ciudad de Honduras hacia La Unión, cuando sufrió el terrible accidente y fallecieron todos sus ocupantes. Iban con rumbo hacia la Fiscalía General de la República acá en El Salvador, pero entraron por el lado de La Unión y ahí fue donde ocurrió el accidente debido al mal tiempo. Como les mencionaba, el primero en reaccionar ante este accidente fue el presidente Bukele y no lo tomó como un accidente, de hecho lo puso accidente entre comillas, como haciendo alusión de que había sido planificado o que pudo haber sido planificado y que se iban a tomar todas las medidas del caso, se iban a hacer las investigaciones e incluso se va a pedir ayuda internacional para llegar al fondo de este accidente. Las teorías conspirativas vienen de parte de la población porque recordemos que hace unos meses, cuando se destapó todo este caso de COSAVI, también se acusaba al partido Nuevas Ideas de que había recibido donaciones de parte de COSAVI e incluso se acusaba a algunos alcaldes y pudimos ver a algunos alcaldes, por ejemplo el alcalde de San Salvador, donde se comprobó que habían recibido donaciones de parte de esta cooperativa COSAVI. Yo les decía en esa ocasión de que cooperativas como COSAVI siempre hacen donaciones a las alcaldías, o mejor dicho, patrocinan eventos de las alcaldías para aparecer o para que su logo y su nombre aparezcan en la publicidad y así beneficiarse de la publicidad que hace la alcaldía. Pero muchos aseguran de que hay diputados y que hay también alcaldes que estaban interesados en callar a Manuel Cotto y que este no llegara a la fiscalía a declarar porque se iban a ver manchados y probablemente se iba a destapar más donaciones que había hecho COSAVI. Elena Berberana tiene otra teoría y ella dice de que este pudo haber sido un atentado de parte de criminales en Honduras, porque recordemos que era el director de la PNC el que iba en ese helicóptero. Entonces ella asegura que probablemente pudieron haber saboteado el helicóptero para que sufriera desperfectos mecánicos al ir en el aire. Incluso sospechosamente Manuel Cotto sonreía antes de ser entregado a las autoridades salvadoreñas cuando estaban aún allá en Honduras. Ojo, esto es solo una hipótesis de lo que pudo haber ocurrido. Aclaro, acá solo estoy mencionando las teorías que tiene la gente, que tiene esta periodista. No estoy asegurando que este haya sido un hecho planeado. Solo les traigo acá la información para que cada quien tenga la información suficiente y así sacar sus conclusiones, nada más. Y los que me ven desde otros países se preguntarán ¿y por qué los salvadoreños tienen esa psicosis de que hay una teoría conspirativa o que hay conspiraciones en el gobierno o entre los políticos allá en El Salvador?
Y es que les explico. Ya vivimos algo en el 2016 y es lo que hace que las personas tengan estas teorías conspirativas. Recordemos que en ese año, en el 2016, era el gobierno del FMLN el que estaba en la presidencia y había un proceso abierto de parte de la Fiscalía General de la República en contra de Francisco Flores, que fue un presidente de El Salvador acusado de que se robó el dinero que Taiwán había donado para los damnificados del terremoto del 2001. Recordemos que hubieron muchas víctimas del terremoto, muchos fallecidos y personas que quedaron sin hogar, entonces Taiwán donó un fondo para estas personas damnificadas y Francisco Flores básicamente hizo desaparecido ese dinero y lo repartió entre los destinatarios, de ahí salió esa palabra. Y justo cuando Francisco Flores tenía prisión preventiva y ya estaba a punto de pagar su deuda con la ley y con los salvadoreños, pues resulta que fallece de repente, de la nada. Fallece bajo circunstancias dudosas y recordemos que pudimos ver un funeral donde no se abrió para nada ese ataúd. Y bueno, aquí en El Salvador es normal que se hagan funerales con el ataúd abierto, o al menos donde se pueda ver un poco visible a la persona que se está velando o por quien se ha hecho el funeral. Pero en este caso no se vio para nada el cuerpo. E incluso recordemos que habían algunas personas que mostraron fotos de la esposa de Francisco Flores sonriendo en el funeral, como si nada había sucedido. Todo esto despertó las sospechas de los salvadoreños e incluso se decía de que estaba en Marruecos viviendo una nueva vida, esto debido a que su hija se casó curiosamente allá en Marruecos. Y recordemos cómo la familia del difunto pedía respeto para Francisco Flores porque el pobrecito había sufrido mucho y había sido perseguido político, como si no merecían respeto también las familias damnificadas, aquellas que habían perdido a sus seres queridos y que perdieron todas sus pertenencias en el terremoto, cuando Francisco Flores se rió en sus caras quitándoles el dinero que Taiwán había donado para ellos. Bueno, al final, una vez más, los salvadoreños solo veíamos como alguien que le robaba el dinero al pueblo se salía con la suya y no enfrentaba a la justicia. Y ahora, curiosamente, alguien sí iba a enfrentar a la justicia después de haberle robado dinero a los salvadoreños, pero sucede esto, que sufre un accidente, fallece y ya no puede dar cuentas claras o ya no puede rendir cuentas ante la ley y ante los salvadoreños y ya no podrá devolver el dinero robado. O sea que una vez más nos toca a los salvadoreños ver cómo un caso de robo del dinero de los salvadoreños se queda sin enfrentar la justicia, como lo vimos con Norma Quijano, como lo vimos con Mauricio Funes, como lo vimos con Cifrido Reyes, como lo vimos con Cristiani, etc. Una vez más, mis máximos respetos para las familias de los fallecidos y para la memoria de los fallecidos, y creo que todo El Salvador está de luto por esta gran pérdida. Pero recordemos que fue el presidente Bukele el primero que reaccionó diciendo que este accidente no había sido un accidente, sino probablemente algo planificado. Luego de eso, ahí sí el presidente dio sus condolencias a la familia de los afectados, de las víctimas de este accidente, y también pidió que todas las banderas en El Salvador se colocaran a media asta como para tener un luto, para guardar un luto por esta gran pérdida en El Salvador. También el noticiero El Salvador emitió en blanco y negro su noticiero matutino en honor a David Cruz, el periodista de ese canal que falleció en este accidente. Y bien, acá les dejo esta información para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones de lo que ocurrió hace pocas horas con este accidente tan lamentable y que deja mucho luto no solo a las familias de los fallecidos sino a todo El Salvador. Espero leer tu opinión en los comentarios sobre este tema o sobre este caso y qué opinas, si fue un atentado, si fue algo planificado o si simplemente fue un accidente. Te leo en los comentarios. Y ya que estás en los comentarios, comparte este video con tu familia y amigos, suscríbete al canal y no olvides activar la campanita para que YouTube pueda mandarte una notificación siempre que yo
suba un nuevo video y puedas estar al tanto de lo que sucede en El Salvador. Acá también te dejo algunos videos que te pueden gustar, siempre desde el punto de vista del análisis objetivo. Muchas gracias por estar pendientes del canal y nos vemos en el siguiente video.